Buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco, del 5º grado de primaria. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando un tema muy importante del área de geometría, porque vamos a hablar lo que son los cuadriláteros y sus propiedades. ¿Por qué tenemos entonces? Comencemos. Me dice, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Oye, si tiene 4 lados, entonces recuerda algo importante. Tiene que tener también 4 vértices y tiene que tener también 4 ángulos internos. Importante, ¿no? Recuerda, cuadrilátero, polígono que tiene 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos y que por supuesto tiene, mira, 2 diagonales. A ver, vamos a hacer un pequeño cuadrilátero por acá para que lo podamos entender. Suponte aquí tenemos un lado, 2, 3, mira, 4 lados, ¿ok? ¿Dónde se van a unir cada lado? Mira, en los vértices, aquí los estoy indicando. Los puntitos que están acá, mis vértices, 2, 3, 4 vértices, ¿no? Pero también acá, mira, tengo 1, 2, 3 y 4 lados. Pero también tengo 2 diagonales, mira, ¿ve? Mis 2 diagonales, acá las tengo, ¿ve? Entonces recuerda que un cuadrilátero es una figura que tiene 4 lados, no lo olvides. Dentro de los cuadriláteros tenemos una clasificación. Tenemos el cuadrilátero convexo y cuadriláteros no convexos. A ver, ¿cómo diferencio, profesor, cuando un cuadrilátero es convexo y cuando el cuadrilátero es no convexo? Mira, la diferencia la vas a tener en los ángulos. Un cuadrilátero convexo, todos, absolutamente todos sus ángulos son menores a 90 grados. Si tú observas donde te dice acá cuadrilátero convexo, mira, observa estos ángulos de acá. Ningún ángulo que tú tengas acá es mayor a 180 grados. Todos son menores a 180 grados. Entonces, en el cuadrilátero convexo, todos los ángulos que él tiene adentro tienen que ser menores a 180 grados. Pueden ser igual a 90, puede ser 60, puede ser 120, puede ser 130, pero no puede ser más de 180. Eso es lo importante acá. Ahora, en el cuadrilátero convexo, fíjate lo que te dice. ¿Cuáles son sus elementos? Los vértices están indicados por las letras mayúsculas A, B, C y D. Acá está, mira, ve. A, B, C y D. Por otra parte tienes los lados. Aquí yo tengo el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. ¿Ok? Y tengo las 2 diagonales. ¿Cuáles serán mis diagonales? Mira, va desde el punto A hasta el C. Ahí tengo una diagonal. Y la segunda diagonal va del vértice B al vértice D. Entonces, aquí tengo mi segunda diagonal. Y observa que tienes 4 ángulos internos, ¿no? 4 ángulos internos. Algo muy importante en estos cuadriláteros, la suma de los 4 ángulos internos, chicos, tiene que dar 360 grados. ¿Ok? Recordemos esta propiedad que es fundamental en los cuadriláteros. Pero fíjate, como tenemos diferentes figuras dentro de los cuadriláteros, entonces también tenemos diferentes propiedades que se aplican en cada uno de ellos. En el cuadrilátero
no convexo o cuadrilátero cóncavo, ¿qué pasa con este cuadrilátero? Quiero que observes el vértice D. Aquí está la letra D. Observe ese vértice allí. Ahora, yo voy a marcar un ángulo allí. A ver. Mira, el ángulo que está aquí, el ángulo interno que está acá. ¿Ya? Todo ese ángulo interno. Si observas ese ángulo interno, te podrás dar cuenta que es un ángulo que mide más de 180 grados. Recuerda entonces, mide más de 180 grados. Por eso es que se dice que este es un cuadrilátero no convexo o cuadrilátero cóncavo, porque hay un ángulo interno que mide más de 180 grados. Pero, dato curioso, ese ángulo interno, ¿verdad? Junto a él o frente a él, tiene un ángulo externo. Mira, que en este caso lo están indicando con la letra X. Y te están diciendo que el valor de X será igual a la suma de estos tres ángulos que tienes acá, del ángulo alfa, beta y tita. Es decir, la suma de tres de los ángulos internos. Porque toma en cuenta algo, si es cuadrilátero tiene 4 ángulos internos, ¿sí? Pero como tú quieres conocer el externo, el que está por fuera, pero que complementa a su vez el ángulo que mide más de 180 grados, entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Sumando estos tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. De esa manera encuentro el ángulo externo X. Ok, sigamos entonces con la clasificación de los cuadriláteros. Tenemos el paralelogramo. ¿Okay? Te dice que es la figura que tiene los lados opuestos paralelos de 2 en 2. Es decir, déjenme cambiar el color del lápiz un momento. Bien, veamos el lado AD. AD es un lado que es paralelo ¿a quién? ¿A quién es paralelo AD? AD es paralelo a BC. ¿Okay? Esto que tengo acá, mira. Estas dos lineecitas que te están indicando acá es el símbolo de que esos dos segmentos son paralelos. ¿Okay? Por eso lo colocan estas dos lineecitas acá. Te están indicando que el lado BC es paralelo al lado AD. Tienes que aprenderte la simbología que se utiliza en geometría, ¿sí? Eso es importante. Por otra parte, tengo que el lado AB, este lado de acá, AB, es paralelo al lado CD, que es lo que me indica esto de acá. Bien. Ahora, en el paralelogramo se cumplen unas propiedades. Propiedades de los paralelogramos. Las tenemos acá al lado. Te dice, en todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Congruente te quiere decir que tienen la misma medida, valen lo mismo. Es decir, que si el lado AB mide 7 centímetros, eso quiere decir entonces que su paralelo, que en este caso es CD, también va a medir 7 centímetros. ¿Sí? Esto sucede en los paralelogramos. Recuérdalo, ¿no? En todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Otra propiedad, en todo paralelogramo, los ángulos opuestos también son congruentes, es decir, tienen la misma medida, son iguales. En otras palabras, el ángulo que se forma aquí en el vértice de A será congruente con el ángulo que se forma en el vértice de C. Pero también tengo que el ángulo que se forma en el vértice B
será congruente al ángulo que se forma en el vértice D. ¿Qué te están queriendo decir con congruente? Que tienen la misma medida. Eso es lo que me quieren decir con congruente. ¿Okay? Y por último, en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan. Oh, ¿qué querrán decir con se bisecan? Bueno, te explico. Te están diciendo que las diagonales se cortan, ¿okay?, en un punto donde divide a cada diagonal en partes iguales. En otras palabras, la diagonal AD que tú tienes acá se ha cortado en un punto, en el punto O. Y quiere decir que el segmento que se formó desde B hasta O será igual al segmento que quedó desde O hasta D. Son iguales, tienen la misma medida, es decir, se han cortado en la mitad. Ahora, ¿qué pasa con la diagonal AC? También se ha cortado en el punto O. Quiere decir que desde A hasta O es igual a O hasta C. Es decir, se ha dividido en dos partes iguales. ¿Okay? Por eso utilizo esta simbología para indicar que BO es igual a OD y para indicar que AO es igual a OC. Esas propiedades se cumplen en los paralelogramas. Y es importante que lo sepas, porque cuando comencemos a resolver nuestros ejercicios en el libro de actividades, hay ejercicios de los paralelogramos donde tendrás que aplicar estas propiedades que te estoy explicando. Luego tenemos el romboide. Mira lo que te dice el romboide. Es un paralelogramo. Ojo con esto. Romboide, rectángulo, rombo y cuadrado son paralelogramos. ¿Por qué son paralelogramos? Ya lo vimos en la lámina anterior. ¿Okay? Sus lados son paralelos de 2 en 2. Por lo tanto, el romboide, te dice, es un paralelogramo cuyos ángulos interiores no miden 90 grados. A ver, que no mida 90 grados es muy distinto y no quiero que lo vayan a confundir con decir que todos los ángulos son menores a 90 grados, porque no es así. Puedo tener ángulos menores a 90, pero debo de tener otros mayores a 90. El asunto es que ninguno puede ser 90. Puede ser menor o puede ser mayor, pero ninguno va a ser 90. Luego tenemos el rectángulo. Mira, es un paralelogramo cuyos ángulos interiores miden 90 grados. Es decir, obligatoriamente estos ángulos que están indicados aquí en rojo van a medir 90 grados porque es un rectángulo. Si no miden 90, entonces deja de ser rectángulo. Puede ser romboide o puede ser rombo, pero rectángulo no va a ser. Luego tenemos el rombo. El rombo me dice es un paralelogramo cuyos lados son todos de igual medida. Es decir, todos los lados del romboide son iguales. Y si sus lados son iguales, quiero que también entendamos algo acá. Sus diagonales se bisecan. Y ya lo vimos en el paralelogramo, sabemos que las diagonales se bisecan. ¿Okay? Es decir, donde se cortan las diagonales, van a formar 4 lados que van a tener igual medidas de 2 en 2. Y por último, dentro del paralelogramo tenemos el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo cuyos lados tienen igual medida y sus ángulos interiores miden 90 grados. Entonces, a ver, aquí en el cuadrado, para poderlo diferenciar del rombo, porque yo podría decir,
Profesor, el rombo tiene todos los lados iguales, entonces un cuadrado. Cuidado, porque el cuadrado tiene todos los lados iguales, pero se le adiciona algo más. Todos los ángulos miden 90 grados. En el rombo no. En el rombo podrá tener todos los lados iguales, pero esto no quiere decir que todos sus ángulos internos sean de 90 grados. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esta diferencia acá, ¿sí? Entre rombo y cuadrado. Porque podemos confundirnos y decir que un rombo puede ser un cuadrado. Suponiendo que como tiene los 4 lados iguales, ya decimos es un cuadrado. No necesariamente, así que cuidado con eso. Lo otro importante acá en el cuadrado es que sus diagonales, ¿okay?, también se bisecan, pero son bisectrices también. ¿Por qué son bisectrices? Porque dividen, mira, dividen a los ángulos en partes iguales. Por eso es que te sale esto de 45 acá y 45 acá. Están dividiendo el ángulo de 90, que lo tengo acá, en dos partes iguales. ¿Ok? Cuidado entonces también con esa información. Continuemos. Ahora tenemos por acá lo que es el trapezoide. Es aquel cuadrilátero. Fíjate que ya no te están hablando de paralelogramos, ¿no? Ya los paralelogramos los dejamos atrás. Ya vimos 4 paralelogramos. Romboide, rectángulo, rombo, cuadrado. Ya, ahí tengo mis paralelogramas. Pero entonces aquí sigo con los cuadriláteros. Y dentro de los cuadriláteros tengo el trapezoide. ¿Qué me dice? Es aquel cuadrilátero convexo. Y ya nosotros también vimos que quería decir convexo. Que todos sus ángulos son menores a 180 grados, ¿no? Eso quiere decir convexo. Que no presenta lados opuestos paralelos. No tengo lados opuestos paralelos, ¿ok? Y ahí tengo un trapezoide asimétrico. Asimétrico quiere decir que primero que todos sus lados son distintos, y lo otro es que no hay manera de trazar un eje de simetría en esa figura. No hay eje de simetría. ¿Por qué no hay eje de simetría? Pues si yo trazo un eje de simetría, bueno, no sería de simetría porque no voy a conseguir dividir a la figura en dos partes iguales. Por eso es que es asimétrico, no tiene eje de simetría. Y tengo el trapezoide simétrico. El simétrico sí tiene un eje de simetría. Fíjate que si yo trazo, a ver, lo voy a hacer para que lo entiendan. Supónganse que yo trazo un eje aquí. Estoy dividiendo entonces el trapezoide en dos partes iguales. Entonces, yo ahí sí puedo decir que este eje que tracé es un eje de simetría. Aquí sí es simétrico. Lo puedo dividir en dos partes iguales a la figura. Ok, ya vimos lo que era trapezoide. Ahora hablemos un poco sobre lo que son los trapecios. Te dice, es aquel cuadrilátero convexo, ¿ok? Fíjate nuevamente, muy parecido trapezoide trapecio, porque son cuadriláteros convexos. Pero ojo con esto, que solo tiene un par de lados opuestos paralelos. En el trapezoide yo no tenía ningún par de lados que fuesen paralelos. En el trapecio solamente un par de lados, un solo par de lados va a ser paralelo. Ahora, ¿qué propiedades se van a cumplir en los trapecios? Acá lo tengo. Tengo las bases. En el trapecio uno habla de base mayor y base menor. ¿Qué es la base mayor? Bueno, la base mayor es la más grande, ¿no? Aquí tengo mi base mayor y aquí mi base menor. Entonces, AD es base y BC también es base. Tengo lados no paralelos. Ahora, aclaremos algo acá. Las bases que tengo aquí son paralelas. AD es paralelo a BC. ¿Ok? Los lados no paralelos, ¿quiénes van a ser? Sería el lado AB junto con el lado CD.
esos dos lados no son paralelos. Tengo una altura, que es la distancia entre las dos bases. Mira, aquí la tengo, altura, distancia entre las dos bases. Pero recuerda algo, cuando trazas la altura forma ángulos de 90 grados, ¿sí? Eso es obligatorio en la altura. Si tú trazas simplemente una recta, trazo una recta acá, ya. ¿Esa es la altura? No, eso no es altura, porque acá yo no tengo 90 grados, ni aquí tengo 90 grados. La altura obligatoriamente es una recta perpendicular a las bases que tiene que formar ángulos de 90 grados. Por eso es que es perpendicular. Y por último tengo una base media. La base media es una recta que divide a los lados no paralelos en partes iguales. Esa es la base media. Fíjate que la base media aquí, MN, dividió el lado AB en dos partes iguales. Este puntico de acá te está diciendo que la medida es igual al este lado de acá. Y lo mismo sucede de este lado. Mira, las dos rayitas indica que la medida que tengo acá es igual a la medida que tengo entre ND. Es decir, que CN es igual a ND. Y en este caso, AM es igual a MB. Bien, eso es lo que hace la base media. Dividir los lados no paralelos en partes iguales. Entonces, hemos visto lo que son trapezoides, trapecios, paralelos. Ahí tenemos clasificación de trapecio. Tenemos lo que es el trapecio isósceles. Es aquel trapecio cuyos lados no paralelos son de igual longitud. Observemos el primero, mira, acá está. Si te das cuenta, el lado AB y el lado CD son los lados no paralelos. Pero para que sea un trapecio isósceles, estos lados tienen que tener la misma medida. Eso obliga realmente a que la figura, al ser un trapecio isósceles, tenga pares de ángulos iguales también. Fíjate que aquí el ángulo que se ubica en el vértice A, que lo llaman alfa, es igual entonces al ángulo que ubicamos en el vértice D, por eso también se llama alfa. Fíjate que estos dos ángulos son iguales, pero a la vez, los ángulos que se encuentran acá arriba, por ejemplo, el que está ubicado en el vértice B y el que está ubicado en el vértice C, también son iguales. Es muy parecido, esta propiedad que aparece acá es muy parecido al triángulo isósceles, recuerda, ¿no? Triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Y siempre decíamos que si tiene dos lados iguales, quiere decir que tiene también dos ángulos iguales, ¿sí? Eso nos está sucediendo acá con el trapecio isósceles. Por tener dos lados iguales, entonces tiene pares de ángulos iguales también. El trapecio rectángulo, ¿no? Lo otro importante acá en el trapecio isósceles es que la suma de estos dos ángulos, los ángulos que se encuentran en los lados no paralelos, tienen que sumar 180 grados. Recuerden esta propiedad, aquí está, mira, esta propiedad es muy importante, se utiliza mucho en los ejercicios, así que hay que recordarla. ¿Okay? En este caso, alfa más beta tiene que dar 180 grados. Voy con el siguiente, trapecio rectángulo. A ver, se le dice que es rectángulo porque va a tener ángulos de 90 grados. Por eso es que lo llaman rectángulo. Dice, es aquel trapecio donde uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. Una recta perpendicular es aquella que forma ángulos de 90 grados. Y eso precisamente es lo que está sucediendo acá. Este lado no paralelo, que es el lado AB, es perpendicular a las bases. ¿Cuáles son las bases? Tengo la base AD y la base BC.
Entonces, la recta AB es perpendicular a esas dos bases. ¿Qué quiere decir con perpendicular? Que va a formar ángulos de 90 grados. Por lógica, si aquí tengo 90 y aquí 90, ya son 180. A ver, y dijimos que la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero tiene que darte 360 grados. Es decir, que si ya yo tengo aquí en estos dos ángulos 180, es lógico que entonces los dos otros ángulos también su suma me dé 180 grados. Entonces, importante esta propiedad también que tenemos acá, mira, ¿ve? Muy importante esa propiedad también. Bien. Sigamos entonces un momento por acá. Ahora tenemos el trapecio escaleno. Si me están hablando de un trapecio escaleno, estamos viendo entonces que va a ser una figura que tiene cuatro lados, que tiene un par de lados paralelos, que en este caso son las bases, pero el par de lados no paralelo, ojo aquí, el no paralelo, tienen medidas distintas. Entonces, fíjate cómo diferencio el trapecio isósceles del trapecio escaleno. El isósceles, el par de lados no paralelos, decíamos que eran de igual medida. Pero en el escaleno, precisamente ese mismo par de lados no paralelo es de diferente medida. ¿Y qué propiedades se cumplen en ello? Bueno, mira, los ángulos que tenemos acá, estos dos ángulos sumados, me tienen que dar 180 grados, al igual que estos dos ángulos de acá, también me tienen que dar 180 grados, ¿no? Entonces, esta es una propiedad sumamente importante allí. Luego tenemos propiedades de los trapecios. A ver, importante acá las propiedades de los trapecios. ¿Qué te dice? En todo trapecio, la base media. Ok, recuerda que era la base media. Una línea que dividía a los dos lados no paralelos, los divide en partes iguales. Esa era la base media, no lo olvides. También se le conoce como mediana. La mediana es paralela a las bases y su longitud es igual a la semisuma de las longitudes de sus bases. ¿Y cómo es esto de la semisuma, profe? Mira, la semisuma es que tú vas a sumar la medida del lado AD, que es la base, con la medida del lado BC, que es la otra base. Tú sumas esas dos medidas y a la suma lo divides entre dos. Por eso me dice semisuma. Es la suma dividida entre dos. ¿Ok? Importante eso de allí. Y esta propiedad se utiliza mucho en los ejercicios, así que la voy a marcar por acá, porque va a ser sumamente importante. Luego tengo entonces por acá, me dice, en todo trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a las bases y su longitud es igual a la semidiferencia de las longitudes de las bases. Okay. ¿Qué me están diciendo acá? Que este pequeño segmento que une dos puntos de las diagonales, mira, acá están las diagonales. Este segmento une dos puntos de esas dos diagonales. Ojo con este segmento, porque este segmento tiene que ser paralelo a las bases. Si no es paralelo a las bases, no se cumple la propiedad. Tiene que ser obligatoriamente paralelo a las bases. De ser paralelo a las bases, entonces se va a cumplir como la semidiferencia de las bases. Es decir, tomo la base mayor, le resto la base menor y al resultado lo divido entre dos. Esto de semidiferencia es que a la diferencia la divido entre dos. Otra propiedad que es sumamente importante en la resolución de los ejercicios.
Bien, fíjate, por acá tenemos unos pequeños ejemplos. Sin embargo, yo preferiría que trabajemos directamente con los ejercicios que tenemos en la página 108. Quiero que nos vamos acá a la página 108 del libro de actividades, donde tengo un pequeño resumen de todas las fórmulas, ¿sí? De todos los, tanto elementos, los paralelogramos, los trapecios, los romboides, o sea, toda la clasificación con las propiedades lo tenemos allí. No me voy a detener acá, puesto que todo esto ya lo expliqué en las diapositivas anteriores, ¿sí? ¿Qué les voy a pedir? Todo lo que vimos anteriormente, ustedes lo deben de copiar en su cuaderno de matemáticas, colocar su título, recordando siempre colocar la fecha, ¿sí? La fecha de hoy, colocar el título que es cuadrilátero y propiedades, y deben de copiar todo lo que hemos visto hasta este momento. Repito, les voy a decir hasta dónde van a copiar, hasta acá, hasta propiedades de los trapecios. Hasta allí van a copiar ustedes en su cuaderno. Estos ejercicios que tengo por acá no los vamos a copiar, ni vamos a copiar este cuadro resumen. Solamente van a copiar lo que les acabo de mostrar anteriormente. Todo esto hay que copiarlo. Repito entonces lo que van a copiar. A ver, voy a llevar desde el principio. Bien, comienzo a copiar desde acá, porque acá tengo la definición de cuadriláteros. Y comienzo con cuadrilátero convexo, cuadrilátero no convexo, luego la clasificación de los cuadriláteros convexos, clasificación de los paralelogramos, trapezoide de trapecio, clasificación de los trapecios, propiedades de los trapecios. Hasta allí voy a copiar en mi cuaderno. Hasta allí debo de copiar en el cuaderno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Luego voy a entrar al canal de YouTube del colegio Edúcate con San Juan Bosco. Voy a ver detenidamente mi video para ir copiando por partes cada uno de las imágenes que el profesor ya me explicó. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Ahora vamos a resolver los ejercicios que tenemos en la página 108. Eso es lo que vamos a hacer en este momento.